Como se conoce en el país, y al menos dentro de la Asamblea o en el ámbito político, la decisión de una jueza ha puesto frente a un tema severo las versiones emitidas por un asambleísta, el asambleísta Clever Jiménez y dos personas más, que señalaron, entre otras cosas, que el presidente de la República era un hombre culpable de haber planificado su secuestro y el ataque al hospital de la policía el 30 de septiembre del 2010. Esa frase fue declarada como maliciosa y temeraria, con toda la denuncia que fue presentada en contra del presidente de la República. Pues bien, una vez que fue declarado malicioso y temerario el tema, procede el enjuiciamiento. Y la doctora Lucy Blasio ha acogido la denuncia, la demanda del presidente de la República, que ha concurrido con su abogado a demandar al asambleísta Clever Jiménez. Se encuentra con nosotros el abogado del presidente de la República, el doctor Caupolicano Ochoa. Doctor, buenas tardes, es un honor recibirle en esta casa. Creo que amerita consultarle los antecedentes de la demanda presentada en contra de Clever Jiménez. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por su gentil invitación. Es un honor para mí estar presente frente a un medio de comunicación tan moderno. Ciertamente, pues que desde luego motiva toda mi admiración. Mire, yo creo que los antecedentes fueron reseñados por usted de manera absolutamente sucinta, pero rigurosa. En cierta ocasión, el señor Clever Jiménez, acompañado de dos personas más, concurrieron ante la Fiscalía General del Estado y presentaron una denuncia monstruosa. Aseguraron que el señor presidente de la República no solamente había protagonizado por sí mismo los acontecimientos del 30 de septiembre, montando todo un sainete macabro para dar rienda suelta a sentimientos absolutamente bajos y cuestionables, como lo aseguran en su denuncia, sino que además el presidente de la República cometió delitos de lesa humanidad. Es decir, delitos de lesa humanidad que significan, por ejemplo, mandar a matar a mansalva a ciudadanos civiles que estaban desarmados, a gente inofensiva. Es decir, por ejemplo, perseguir, dice la denuncia, a grupos humanos, asegurando que ese grupo humano perseguido perversamente por el señor presidente de la República era la Policía Nacional y que además de eso había cometido otros asuntos verdaderamente monstruosos, tal y como consta de la denuncia a la cual me estoy refiriendo en este momento. Un detalle que sorprende es haberle acusado al presidente de haber salido de las instalaciones del hospital y haberse ido a refugiar en la Universidad Tecnológica Equinoccial, planificar el secuestro, el operativo, el ataque a mansalva, dicen, y volver al hospital. Bueno, es traído de los cabellos aquí. Desde luego, no tiene ni pies ni cabeza, y dicen algo más, que el presidente ordenó disparar y que prácticamente se solazaba de ese acto criminal. Es decir, un asunto que no tiene precedentes en el país, una mentira tan gruesa, tan deleznable, tan repudiable que no podía quedar en impunidad. Esto obviamente no podían probarlo jamás, y así ocurrió. Se sustanció toda la investigación por parte del señor fiscal general del Estado, se recibieron decenas de versiones, se realizaron decenas de actos procesales y se llegó a la conclusión de que de la denuncia no había absolutamente nada, más allá de la perversidad y la infamia de quienes habían cometido el acto de ir, y a pesar de las advertencias que hizo el señor fiscal, de que si reconocían la denuncia debían estar conscientes de que si esta era maliciosa y temeraria podía ser declarada como tal, ellos la firmaron, la reconocieron, es más, presentaron algunas solicitudes actuando prueba, etcétera, etcétera, pues hasta el extremo de que el señor fiscal general, que cuando creyó que concluía la indagación, pidió que se la desestime, fue donde el juez de derecho le pidió que la archive, y naturalmente el señor fiscal dijo esta denuncia es maliciosa y es temeraria, situación que fue ratificada por el juez de derecho, el doctor Richard Villagómez, me parece, que conoció la causa y declaró en sentencia ciertamente que no había motivo para continuar con la investigación. ¿Pero fue por la frase? ¿Fue por eso de acusarle de que salió a la UTE o por el contexto en sí? Fue por todo el conjunto de la denuncia, es que la denuncia en sí misma es tremendamente grave. Es decir, lo de la frase casi es un asunto menor a todo lo que aseveraron los denunciantes. Lo que pasa es que no es verosímil. Pues es verdad, es que es tan grave, ¿no? Pero decir que se han cometido delitos de lesa humanidad, que en definitiva teníamos al frente del gobierno una persona capaz de cometer actos de semejante atrocidad, pues es sin lugar a dudas un acto fuera de todo tono, fuera de todo límite, ¿no? Correcto. Planteado entonces la decisión judicial, los argumentos de parte de Clever Jiménez y los que le acompañaban señalan que la decisión se adopta sin el juicio respectivo. Sin el juicio respectivo.
Acláreme respecto a este tema. Mire, yo he escuchado realmente muchas intervenciones del señor Clever Jiménez y de sus asesores. Yo me he abstenido de hacer comentario alguno al respecto porque le he de hacer una confesión. Yo estoy absolutamente convencido de que las causas judiciales se ganan en los trámites judiciales. En los juzgados, no en los micrófonos. Tribunales, no en los micrófonos, ciertamente. Pero en este caso, si usted tuvo la bondad de invitarme, pues yo me sentí obligado a estar aquí presente y aprovecho la oportunidad para aclarar estos asuntos que han sido vertidos por la contraparte. Ellos ignoran una disposición del Código de Procedimiento Penal. Mire, le voy a dar con santo y seña para que no exista duda alguna y cualquier persona que nos esté escuchando pueda ir a comprobar que si es que lo ha firmado es cierto o tiene algo de falsedad. En el registro oficial número 555 del 24 de marzo del año 2009 está publicada una reforma al artículo 39 del Código de Procedimiento Penal en la cual se afirma, en la cual se dice por parte de los legisladores que una indagación previa cuando el señor fiscal general, el fiscal del Estado, cualquiera que sea el fiscal general o cualquier fiscal, no encuentre motivos para continuar con el proceso, desestimará la denuncia, solicitará al juez el archivo de la misma y que el juez tiene la potestad, tiene la facultad legal de declarar si esta denuncia es maliciosa y si es temeraria. Estos caballeros ignoran esta reforma legal y andan con el cuento de que si solamente hubo indagación, si no se llegó al juicio, ¿cómo es que se califica la denuncia de maliciosa y de temeraria? Yo solo les recomiendo, vayan al Código de Procedimiento Penal, compren un código actualizado y vean la reforma que se introdujo en la fecha en la cual hice referencia hace un momento, o de lo contrario, vayan al registro oficial y comprueben lo que estoy aseverando. Con eso saldremos de toda duda y veremos que lo que hizo el señor fiscal cuando pidió que se califique la denuncia como maliciosa y temeraria, y que lo que hizo el señor juez Richard Villagómez cuando en sentencia dictada por él reconoce que esta denuncia es maliciosa y temeraria, pues tiene pleno fundamento en el derecho ecuatoriano. Correcto. Ahora, ustedes proceden con el presidente de la República y su abogado a presentar la demanda por malicia y temeridad. ¿En qué consiste esa demanda y qué sanciones se tienen que dar sobre el tema? Y algo más, ¿es necesario pedir la autorización a la Asamblea Nacional por el fuero que tiene el asambleísta Clever Jiménez, sí o no, doctor Capolicán Ochoa? A ver, vamos por partes. Efectivamente, luego de que tenemos la sentencia judicial que califica esta denuncia como maliciosa y temeraria, lo que correspondía desde el punto de vista procesal penal es iniciar una nueva causa. Es decir, iniciamos una nueva querella de conformidad con el artículo 371 del Código de Procedimiento Penal. Vamos donde un juez de derecho, presentamos en la oficina de sorteos de la Corte Nacional de Justicia en atención al fuero que tiene el asambleísta Jiménez y le decimos al juez en este caso, mire, ya se ha calificado esta denuncia de malicioso y temerario. Al hacerlo se ha cumplido con un requisito de procedibilidad y por lo tanto usted tiene la obligación de sustanciar un nuevo proceso penal de acción privada, porque este asambleísta ha cometido un delito que está tipificado en el artículo 493 del Código Penal, que sanciona con una prisión que, si no me equivoco, va de 3 meses a 3 años a quienes hubiesen presentado acusación o hubiesen presentado denuncia que no han podido probar en el transcurso de un proceso. Correcto. Por lo tanto, se ha configurado un nuevo delito por parte de estos caballeros y usted tiene la obligación, señor juez, de sancionar ese delito. Es más, teníamos la facultad de pedir al juez que nos fije una indemnización pecuniaria como una responsabilidad derivada del acto punible, y el señor presidente lo que dice es, dejo a su criterio, señor juez, usted fije la indemnización que sea pertinente, y lo que me interesa es que se sancione penalmente a quienes han cometido este delito sumamente grave contra la honra, no de cualquier ciudadano de este país. Al presidente no le gusta hacer esta diferencia, pero yo me permito hacerlo. Es la honra del presidente de la República, es decir, es un elemento que también debe ser tomado en cuenta para los efectos de carácter procesal que tengan que dilucidarse en el momento en el cual ha de dictarse la sentencia. Correcto. Con eso le vuelvo a preguntar entonces, planteada la demanda, ¿qué sanción se espera? E insisto, ¿por qué no pedir permiso en el caso del asambleísta Jiménez? Porque estamos en el caso de la excepción contemplada en el artículo 128 de la Constitución, en el cual se dice de manera absolutamente clara que no se requerirá este acto de la Asamblea Legislativa de levantar la inmunidad de una Asamblea Legislativa de levantar
la inmunidad de un asambleísta cuando estos delitos no estén vinculados a la actividad específica que tiene todo legislador, que es la de legislar y la de fiscalizar. Este es un asunto que se sale de esa naturaleza, de esa dialéctica, de esa dinámica propia de la gestión de un asambleísta, y es una actitud que puede haberla tenido cualquier ciudadano. Tanto es así que la denuncia que presenta Clever Jiménez lo hace en unión de otros 2 ciudadanos que no eran asambleístas y que igual firmaron con él la denuncia, que luego termina siendo calificada como maliciosa y como temeraria. Es decir, hay una excepción constitucional que es absolutamente clara. Los constitucionalistas del país me han dado la razón. Yo he leído algunas declaraciones que se han hecho en diferentes diarios del país. Ante estos ciudadanos notables, conocedores del derecho, han concurrido periodistas de varios medios y les han indagado sobre su criterio al respecto, y han coincidido en que este es un acto delictivo extraño a la función del legislador y que por lo tanto no se requiere la autorización de la Asamblea Nacional para que se continúe con el proceso. Correcto. Ustedes piden indemnización, que fije la cuantía el juez. ¿Con eso es suficiente? No. También se pide sanción de carácter penalizable. Es que ya es hora, querido amigo, en que los calumniadores tengan alguna experiencia y se siente algún precedente en este país. Mire, le comento algo en sentido coloquial. Un distinguido ciudadano cuencano alguna vez, el doctor Ricardo Muñoz Chávez, ex alcalde de la ciudad de Cuenca, publicó un artículo muy interesante en un diario de la ciudad a pretexto de un asunto parecido. Y él decía que no hay nada más temible que la lengua afilada y sucia de los calumniadores, que solo podía equipararse con el puñal de los asesinos. Los unos matan honras, los otros asesinan seres humanos. Yo creo que esto es absolutamente cierto, correcto. Y lamentablemente en el Ecuador se han difundido, se han proliferado este tipo de actitudes de personas inescrupulosas. No me refiero en concreto al asambleísta ni cualquier otra persona, sino en general. Este es un comentario general de gente que no respeta la honra ajena y que la daña con absoluta irresponsabilidad, sin que exista ninguna sanción y sabiendo que estos actos quedan reiteradamente en la impunidad. Habiendo una sentencia que califica una denuncia de maliciosa temeraria, está abierto el camino del derecho para que se sancione a estas personas que cometen actos tan extraños como aquel de comprometer la honra del señor presidente de la República sin ningún antecedente en el terreno de los hechos. Y algo más, lamentablemente en estos casos es tan evidente lo que se ha manifestado y lo que está tramitado en el juicio, que con el paso de los días uno se pregunta por qué lo dijeron, por qué denunciaron algo que no era posible comprobar, y se encuentra con que el espíritu de oposición política está guiado por eso, y es algo que a mí me preocupa, porque no se puede, bajo el pretexto de la lucha política, perjudicar a la honra de las personas, nunca. No hay ningún motivo, o sea, ahí sí no hay ningún motivo. ¿El presidente seguirá con el proceso? Le pregunto esto porque ya tenemos antecedentes que cuando se llega a la sentencia final, el mandatario ha optado por perdonar y dejar de lado, aunque en estos casos queda la sentencia de por medio. Bueno, también primero tenemos que esperar que se dé la sentencia, vamos a saber cómo sale aquella y obviamente quién decidirá lo que ocurra al respecto del señor presidente de la República, que es el ofendido. Todos sabemos que él en su extrema generosidad ha tenido actos de desprendimiento que son conocidos en el país, pero esperaremos que llegue el momento para saber qué es lo que efectivamente pasa. Yo quiero comentarle algo y perdóneme que me atreva a hacerlo con la confianza que usted me ha brindado. A mí me preocupa mucho esta ofensiva mediática que ha lanzado el señor Jiménez, tratando de desvirtuar la naturaleza misma de este proceso. Correcto. Sí. Y hay algo que me parece sumamente penoso, frente a lo cual no ha habido ningún pronunciamiento de la opinión pública. Me he enterado en los medios de comunicación colectiva que ha tenido, perdónenme lo fuerte de la palabra que voy a utilizar, el atrevimiento de iniciar un juicio penal o de presentar una denuncia para que se instaure una indagación previa en contra de la juez, que resultó pues, por no haber solicitado el permiso correspondiente. Este es un acto claro de intimidación. Es decir, es otro asunto absolutamente deleznable y reprochable. Es decir, es un acto grave, gravísimo de una pretendida intimidación contra el funcionario de esta función creada por la Constitución para administrar justicia, pretendiendo que a lo mejor se parcialice en uno u otro sentido. Es un acto gravísimo de intromisión de un miembro de una función del Estado en otra función del Estado. ¿Por qué esto no se comenta en los medios de comunicación colectiva? ¿Por qué no se opina sobre este asunto?
Mire, yo creo que esto es importante también tomarlo en cuenta. Es que hay un acto gravísimo de intromisión de un asambleísta, reitero, a una función del Estado distinta de la cual es su miembro. Y es un clarísimo acto de intimidación contra un funcionario, contra un juez, pretendiendo afectar su nivel de imparcialidad. El doctor Caupolicán Ochoa, abogado del presidente de la República, tiene Ecuador Inmediato Radio. En el poder de la palabra, doctor, muchas gracias. Siempre es bienvenido. Un gusto tener.